Existen instantes donde la existencia te pone a prueba, instantes donde cada avance parece más arduo que el previo, donde las situaciones parecen conspirar contra ti y la voz interior del agotamiento te murmura que es más sencillo detenerte. Sin embargo, a través de los años he comprendido algo que deseo que recuerdes siempre. Cuando la existencia se torna más desafiante, no es porque estés fracasando, sino porque estás progresando. Cada barrera, cada prueba, es una ocasión diseñada para robustecer tu personalidad y ampliar tu potencial. He notado que numerosas personas interpretan las adversidades como indicaciones de que deben claudicar cuando realmente son indicaciones de evolución. La tensión que experimentas no es un castigo, sino un procedimiento de metamorfosis. Al igual que un músculo requiere resistencia para desarrollarse, tu psique requiere desafíos para progresar. Cuando la existencia te examina, está perfeccionando tu determinación, fortaleciendo tu tolerancia y edificando la versión más potente de ti. No evites el sufrimiento del desarrollo, acéptalo como el costo de tu magnificencia. A través de mi trayectoria he observado a empresarios, atletas, dirigentes y visionarios que estuvieron al borde de claudicar justo previo a alcanzar su mayor conquista. Es un patrón recurrente. Existe un punto crucial, lo que denomino el límite del triunfo, donde el malestar es máximo y los logros todavía no son visibles, y precisamente allí es donde la mayoría se paraliza. Pero aquellos que persisten un poco más allá de ese límite, aquellos que optan por mantenerse sólidos a pesar del agotamiento, son quienes finalmente prosperan. El triunfo pertenece a quienes resisten 5 minutos adicionales cuando los demás ya han claudicado. Deseo que comprendas que los desafíos no surgen para aniquilarte, sino para prepararte. Cada adversidad está moldeando capacidades que requerirás para sostener tu triunfo venidero. Si el recorrido fuera sencillo, cualquiera lo transitaría, pero tú no estás destinado a ser cualquiera. Estás destinado a edificar algo excepcional, y eso requiere vigor, convicción y perseverancia. La existencia te examina no para quebrarte, sino para garantizar que verdaderamente estás preparado para aquello que solicitaste. Recuerda que tu psique posee un poder inmenso. Cuando confrontas un reto y optas por pensar, esto me fortalecerá, activas una reacción completamente distinta en tu cerebro. Tu fisiología se transforma, tu vitalidad se incrementa y tu concentración se clarifica. He enseñado durante años que la manera en que interpretas tus circunstancias determina tu destino. No es lo que te ocurre lo que define quién eres, sino cómo optas por reaccionar a ello. Si asumes que todo ocurre a tu beneficio, incluso el sufrimiento se transforma en un instructor valioso. Personalmente he atravesado momentos donde todo parecía desmoronarse, proyectos que fallaron, decisiones que me costaron años de dedicación, pero fue en esos instantes donde descubrí el auténtico significado de la resistencia. Comprendí que el triunfo no es una trayectoria recta, sino una secuencia de caídas y recuperaciones. Cada ocasión que me levanté lo hice más vigoroso, más perspicaz y más concentrado. Por eso hoy puedo afirmarte con absoluta certeza: la única manera de fracasar es claudicar antes de tiempo. Cuando percibas que no puedes más, detente un instante, respira y recuérdate por qué iniciaste. Reconecta con tu propósito, con esa perspectiva que te inspiró al comienzo. El propósito es la brújula que te mantiene sólido cuando las tempestades arrecian. Si tu motivación es suficientemente poderosa, hallarás el método, sin importar las circunstancias. El compromiso con tu propósito es lo que separa a quienes sueñan de quienes logran. Así que la próxima ocasión que la existencia te examine, sonríe, porque significa que estás evolucionando, significa que estás siendo preparado para un nivel más elevado. La adversidad que hoy confrontas es la evidencia de que estás avanzando hacia algo más grande. No te paralices ahora. La cúspide está más cerca de lo que concibes. Continúa adelante con convicción, con determinación y con la certeza de que todo lo que hoy te desafía, mañana te recompensará. En este contenido deseo enseñarte algo que muy escasas personas comprenden. La mayoría no fracasa porque carezca de habilidad o de ocasiones, sino porque claudica justo previo al logro. Existe un punto crucial, invisible pero auténtico en todo procedimiento de evolución. Es esa barrera psicológica que surge justo previo al triunfo.
Es el instante donde todo se torna más arduo, cuando el agotamiento pesa más que la inspiración y cuando la incertidumbre comienza a murmurar que nada tiene sentido. Pero te garantizo que si logras traspasar ese límite, descubrirás una fuerza interna que transformará completamente tu existencia. He comprendido que la distinción entre quienes prosperan y quienes abandonan no radica en la fortuna, sino en la habilidad de mantener la convicción cuando los logros aún no se visualizan. El triunfo no llega repentinamente, se edifica día tras día, incluso cuando nada parece funcionar. Cada acto, cada pequeña dedicación, cada avance en medio del agotamiento está acumulando energía, preparando el terreno para el gran impulso. Por eso siempre afirmo, el instante donde sientes que ya no puedes más es precisamente el momento donde estás al borde de lograrlo. Superar esa barrera psicológica requiere una estrategia consciente. Primero, necesitas reconocer el diálogo interno que intenta sabotearte. Todos tenemos una voz interior que dice, detente, esto no tiene sentido, no lo conseguirás. Esa voz no es tu adversaria, es el reflejo de tu zona de comodidad intentando mantenerte en lo conocido. Pero tú no naciste para conformarte, naciste para expandirte. Cada ocasión que optas por continuar a pesar de esa voz, reprogramas tu psique para confiar en tu poder y fortaleces tu identidad como alguien imparable. Otra clave es aprender a transformar el agotamiento en impulso. Cuando percibas cansancio, modifica tu perspectiva. En lugar de pensar, estoy exhausto, piensa, esto significa que estoy evolucionando. El agotamiento es una indicación de dedicación, no de fragilidad. Es el testimonio de que estás invirtiendo energía en transformarte en alguien más vigoroso, más disciplinado y más consciente. Si asocias el agotamiento con avance, tu psique dejará de percibirlo como una razón para paralizarse y comenzará a percibirlo como una indicación de progreso. Además, es fundamental mantener una perspectiva clara de hacia dónde te diriges. Cuando la meta es poderosa, el recorrido se torna tolerable. Visualiza cada día la persona en la que deseas transformarte. Imagina con detalle tu triunfo y percibe la emoción de haberlo conseguido. Esa imagen mental actuará como un imán que te atraerá hacia adelante, incluso en los instantes difíciles. En mi experiencia, las personas que viven con una perspectiva definida son las que nunca claudican, porque su propósito es más grande que su agotamiento. Así que hoy te invito a tomar una decisión, traspasar esa barrera psicológica y mantenerte sólido cuando otros se paralizan. No importa cuán lento progreses, lo importante es no detenerte. Si tú también estás preparado para llevar tu existencia al siguiente nivel, comenta aquí abajo, estoy preparado para ser imparable. Porque cuando declaras esa intención, estás activando el compromiso con tu mejor versión. Recuerda, la fortaleza no radica en no agotarte, sino en progresar incluso cuando el agotamiento surge. Esa es la auténtica esencia de la superación. He comprendido a lo largo de mi existencia que la mayoría de las personas claudican justo previo a alcanzar el triunfo. Lo he observado una y otra vez en empresarios, atletas, estudiantes y visionarios. Todos comienzan con entusiasmo, repletos de vitalidad y convicción, pero cuando las cosas se complican, cuando el recorrido se torna incierto, algo dentro de ellos se extingue. Sin embargo, es precisamente en ese punto cuando todo parece más arduo, donde el auténtico desarrollo comienza. Lo que numerosos interpretan como una indicación para paralizarse en realidad es la invitación de la existencia a dar un avance más allá de lo conocido. Cuando percibes que ya no puedes más, no estás fracasando, estás empujando tus límites naturales, estás expandiendo tu zona de comodidad. En ese instante tu psique te dice, detente, no porque no seas capaz, sino porque está programada para evitar la dedicación y protegerte del sufrimiento. Pero el triunfo requiere traspasar esa resistencia interna. Cada ocasión que optas por continuar adelante, a pesar del agotamiento, reeducas tu psique, la entrenas para asociar la dedicación con avance y el desafío con oportunidad. He descubierto que el sufrimiento del desarrollo es muy distinto al sufrimiento del arrepentimiento.
El primero fortalece, el segundo aniquila. El sufrimiento del desarrollo es temporal. Es el resultado de confrontarte a ti mismo, de abandonar viejos hábitos, creencias y excusas. Duele porque estás dejando atrás una versión limitada de ti, pero si te paralizas, ese sufrimiento se transforma en arrepentimiento y ese sí perdura toda la existencia. Prefiero 1000 veces el agotamiento de la dedicación que la amargura de saber que claudiqué demasiado pronto. Cada ocasión que alcancé una meta importante me percaté de algo. El punto más oscuro siempre llega previo al amanecer, cuando parece que nada funciona, cuando los logros tardan, cuando percibes que todo va en tu contra. Ese es el instante donde la existencia está probando tu compromiso. Si perseveras y das un avance más, la recompensa surge, no por casualidad, sino porque la constancia posee su propio poder. La mayoría no fracasa porque no pueda, fracasa porque claudica antes de tiempo. Deseo que comprendas que tu psique y tu cuerpo poseen más capacidad de la que concibes. El problema no es la carencia de vitalidad, sino la carencia de dirección. Cuando sabes por qué estás luchando, el agotamiento se transforma en combustible, el cuerpo reacciona a la claridad mental. Si visualizas el propósito detrás de la dedicación, si recuerdas lo que te impulsa, tu nivel de vitalidad se multiplica. La fatiga no desaparece, pero deja de ser un obstáculo y se transforma en un indicador de avance. He enseñado a miles de personas alrededor del mundo que el desarrollo personal se mide en los instantes donde podrías claudicar y optas por no hacerlo. En esos instantes forjas tu personalidad, desarrollas autodisciplina y te transformas en alguien mentalmente indestructible. Porque la auténtica fortaleza no se demuestra cuando todo marcha bien, sino cuando avanzas incluso sin garantías, confiando en que la dedicación tendrá sentido. Esa confianza, esa convicción en el procedimiento es la base del triunfo duradero. Cuando comprendes que el sufrimiento no es un adversario, sino un instructor, todo se transforma. Cada desafío deja de ser un castigo y se transforma en una ocasión para expandirte. El malestar deja de ser algo que temer y pasa a ser algo que abrazas porque sabes que detrás de ella hay una nueva versión de ti esperando emerger. Ningún desarrollo auténtico ocurre en la comodidad. La metamorfosis comienza cuando optas por permanecer sólido en medio del malestar. Así que la próxima ocasión que percibas que no puedes más, recuerda, estás a centímetros de tu victoria. Respira profundo, concéntrate en tu propósito y da un avance más. No necesitas progresar 1000 metros, solo un poco más allá de tu límite actual. Cada avance que das en ese estado de resistencia es una victoria invisible, una semilla de triunfo futuro. Porque el sufrimiento que ahora percibes no es una indicación de fracaso, es la prueba más clara de que estás evolucionando y si continúas adelante, ese desarrollo se transformará en victoria. Imagina a un corredor de maratón en los últimos metros. Su cuerpo está exhausto, sus piernas tiemblan, su respiración se torna pesada, todo en él le grita que se paralice. Pero entonces algo más vigoroso que el agotamiento surge, su determinación, esa voz interna que le recuerda por qué inició, que le indica que no puede renunciar ahora. He comprendido que la existencia funciona igual. Siempre existe un punto donde tu cuerpo, tus emociones o tus circunstancias te empujan a claudicar. Pero si tu propósito es claro, hallarás la fortaleza para continuar. El propósito es lo que mantiene viva la psique cuando el cuerpo se debilita. Sin propósito, cualquier obstáculo parece una montaña. Con propósito, esa misma montaña se transforma en un desafío que impulsa tu magnificencia. Cuando sabes por qué haces lo que haces, el método deja de importar. Puedes estar exhausto, confundido, frustrado, pero continuarás avanzando porque algo dentro de ti te empuja hacia adelante. Esa energía no proviene del físico, proviene del alma, del sentido profundo de que lo que haces posee valor y significado. He observado a numerosas personas con una habilidad increíble quedarse en el recorrido, no por carencia de capacidad, sino por carencia de propósito. En cambio, he observado a otros con menos recursos y menos ventajas llegar más lejos simplemente porque nunca dejaron de progresar. La distinción no radica en la habilidad, sino en la mentalidad. Si optas por progresar, aunque sea un avance cada día, te transformas en alguien imparable, porque la consistencia más que la velocidad es lo que define a los ganadores.
Tu cuerpo puede agotarse y eso es natural. Todos atravesamos instantes donde percibimos que la energía se agota, pero el propósito es una fuente de energía renovable. Cuando conectas con una perspectiva que te inspira, el agotamiento físico se torna secundario. Puedes descansar, sí, pero sin perder la concentración, porque descansar no es claudicar. Claudicar es olvidar por qué iniciaste. El descanso consciente con propósito te recarga para continuar con más vigor. He enseñado a miles de personas a comprender que el avance diario, por pequeño que parezca, es la clave del triunfo sostenido. No necesitas progresar kilómetros en un día, solo mantenerte en movimiento. Cada avance, cada acto, cada dedicación suma. Lo que parece insignificante hoy con el tiempo se transforma en una metamorfosis visible. La mayoría de las personas sobreestima lo que puede conseguir en un mes y subestima lo que puede conseguir en un año de determinación constante. Si te comprometes a progresar un poco cada día, algo poderoso ocurre. Modificas tu identidad. Dejas de percibirte como alguien que intenta y comienzas a percibirte como alguien que nunca se paraliza. Esa identidad de constancia, de perseverancia, te otorga una ventaja sobre el 90% de las personas porque la mayoría claudica cuando no visualiza logros inmediatos. Pero tú no estás edificando logros temporales, estás edificando personalidad, mentalidad y fortaleza emocional. He comprendido que los grandes logros no son producto de explosiones de inspiración, sino de una determinación silenciosa y constante. Como el corredor que continúa avanzando aunque duela, el triunfo llega a quienes dominan el arte de continuar. La clave no radica en correr más rápido, sino en no paralizarse. Cada día que optas por dar un avance más, sin importar cuán pequeño sea, estás entrenando a tu psique para superar la resistencia y elevar tu estándar personal. Así que cuando percibas que estás en tus últimos metros, recuerda, esa es la parte más importante de la carrera. No escuches al agotamiento, escucha a tu propósito. Porque cuando continúas avanzando, incluso cuando todo en ti pide claudicar, estás edificando la versión de ti que jamás se paraliza. Esa versión no solo alcanza metas, se transforma en un ejemplo vivo de resistencia, determinación y convicción. Y cuando llegas a la meta, comprendes que no solo traspasaste una línea, te metamorfoseaste en alguien más vigoroso, más perspicaz y más capaz de conquistar cualquier desafío que venga después. En mis conferencias suelo afirmar, la clave del triunfo no es la habilidad, sino la persistencia. Lo repito una y otra vez porque lo he observado en mi propia existencia y en la de miles de personas que he entrenado. La habilidad puede abrirte una puerta, pero es la persistencia la que te permite traspasarla. El mundo está repleto de personas talentosas que nunca consiguieron sus sueños porque claudicaron demasiado pronto. En cambio, aquellos que aprendieron a mantenerse sólidos, a levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces cayeran, son quienes terminan edificando logros extraordinarios. He comprendido que la persistencia es una decisión, no una emoción. No depende de cómo te percibas, sino de lo que optas por hacer a pesar de tus percepciones. Habrá días donde no tengas inspiración, instantes donde parezca que nada funciona, pero en esos instantes es cuando más debes insistir. Cada avance que das, incluso cuando parece insignificante, es una inversión en tu personalidad, en tu fortaleza y en tu perspectiva de largo plazo. La determinación es la herramienta que transforma tus intenciones en logros tangibles. La habilidad sin determinación se transforma en una promesa vacía. He conocido personas con capacidades naturales impresionantes, pero que no consiguieron nada porque nunca desarrollaron el hábito de la constancia. En cambio, he observado a individuos promedio alcanzar niveles extraordinarios de triunfo gracias a una práctica diaria y deliberada. La determinación transforma lo ordinario en extraordinario y ese es el gran secreto. La persistencia no solo te acerca al triunfo, te metamorfosea en la clase de persona capaz de sostenerlo. Cuando optas por continuar adelante en medio de las adversidades, estás haciendo algo mucho más grande que resistir. Estás reprogramando tu psique para el triunfo. Cada ocasión que optas por no claudicar, estás enseñándole a tu cerebro que los obstáculos no te paralizan, que eres más vigoroso que tus excusas, y con el tiempo esa mentalidad se transforma en tu nuevo estado natural. Comienzas a percibir los desafíos como ocasiones, los fracasos como lecciones, y los retrasos como parte del procedimiento.
Recuerda, la psique humana aprende por repetición. Si repites el acto de persistir, tu subconsciente comienza a asociar la dedicación con desarrollo y el malestar con avance. En lugar de huir de los retos, comienzas a buscarlos. Esa es la mentalidad de los grandes dirigentes, emprendedores y triunfadores. Comprenden que el triunfo no es un destino, sino un hábito que se entrena cada día. Persistir no significa nunca caer, significa nunca quedarse caído. Personalmente he confrontado instantes donde todo parecía ir en contra. Negocios que no funcionaron, proyectos que fracasaron, puertas que se cerraron una tras otra. Pero en cada uno de esos instantes tomé una decisión. Continuar aprendiendo, continuar mejorando, continuar avanzando, y fue esa decisión repetida una y otra vez la que modificó el rumbo de mi existencia. Hoy puedo afirmar con certeza que cada fracaso fue una lección que fortaleció mi personalidad y me preparó para mayores ocasiones. El auténtico triunfo no se mide por cuántas veces ganas, sino por cuántas veces te rehusas a claudicar. Cuando la mayoría se paraliza, los persistentes continúan, y esa distinción es la que define quién alcanza logros excepcionales. No necesitas ser el más talentoso ni el más inteligente, solo necesitas ser quien nunca deja de intentarlo, porque la existencia siempre recompensa al que persevera, incluso si tarda un poco más. Así que si estás confrontando un instante difícil, recuerda esto. Cada obstáculo que superas está moldeando una versión más vigorosa, más perspicaz y más disciplinada de ti. Tal vez no visualices logros inmediatos, pero estás plantando las semillas del triunfo que pronto florecerán. La persistencia no es solo una estrategia, es una forma de vivir. Y cuando la transformas en parte de tu identidad, no hay meta que esté fuera de tu alcance. He comprendido que una de las batallas más importantes que cada ser humano confronta no está afuera, sino dentro de su propia psique. Cada ocasión que optas por actuar, a pesar del agotamiento, del temor o de la incertidumbre, estás enviando un mensaje poderoso a tu subconsciente: yo poseo el control. Y ese mensaje, repetido día tras día, transforma completamente tu mentalidad. Estás reentrenando tu psique para confiar en tu capacidad, para reaccionar con vigor ante los desafíos y para transformar la determinación en una parte natural de tu identidad. Durante años he observado que las personas más exitosas del mundo no son necesariamente las más talentosas, sino aquellas que han aprendido a dominar su diálogo interno. Ellas saben que las excusas son la voz del temor, intentando mantenerlas en la zona de comodidad, pero cada ocasión que actúan, incluso cuando no se perciben preparadas, fortalecen su poder interior. Están edificando una psique imparable, una psique que no busca comodidad sino desarrollo. El triunfo no llega de la noche a la mañana, llega lentamente, casi imperceptiblemente, como el resultado de pequeñas victorias acumuladas día tras día. Esa constancia silenciosa es la que marca la distinción. Cada mañana que optas por levantarte temprano, cada ocasión que terminas una tarea que afirmaste que harías, cada instante donde optas por progresar en lugar de posponer, estás sumando puntos invisibles que un día se transforman en logros visibles. He observado a numerosas personas abandonar justo cuando estaban al borde de visualizar los frutos de su dedicación. Creen que no están progresando porque no visualizan cambios inmediatos, pero el avance auténtico ocurre primero dentro de ti. Previo a visualizar logros externos, estás desarrollando fortaleza interna, claridad mental y una confianza inquebrantable en tus capacidades. Y esas cualidades son las que tarde o temprano abren todas las puertas. Cada día que no claudicas, incluso cuando las circunstancias parecen en tu contra, estás subiendo un escalón más hacia la cúspide. Puede que no lo notes en el instante, pero tu constancia está edificando la versión más poderosa de ti. Yo siempre afirmo que el triunfo no es un acto heroico, es una rutina disciplinada. Son los pequeños compromisos cumplidos, los hábitos sostenidos y las decisiones sólidas las que definen tu destino. Recuerda, no se trata de hacer grandes cosas un solo día, sino de hacer pequeñas cosas correctamente todos los días. Cada acto coherente refuerza tu identidad de triunfador. Tu subconsciente comienza a reconocerte como alguien que cumple lo que promete, alguien confiable, alguien que no claudica. Y cuando tu psique confía eso de ti, se abre un poder ilimitado.
Las decisiones difíciles se tornan naturales, los temores pierden vigor y la autodisciplina se transforma en tu aliado más poderoso. Yo mismo he vivido este procedimiento en carne propia. Durante mis primeros años confronté innumerables fracasos, pero en lugar de claudicar opté por aprender, mejorar y continuar avanzando. Con el tiempo comprendí que cada día que optaba por persistir estaba reprogramando mi psique para el triunfo. Mi vigor no provenía de la habilidad, sino de la acumulación constante de pequeños triunfos diarios. Esa consistencia modificó mi destino y puede modificar el tuyo también. Así que cuando te percibas tentado a paralizarte, recuerda esto: estás más cerca de la cúspide de lo que concibes. Cada día que optas por progresar, aunque sea un avance pequeño, estás fortaleciendo tu personalidad y edificando un futuro extraordinario. No subestimes el poder de la constancia. Es el puente entre quien eres hoy y quien estás destinado a ser. Mantente sólido, continúa adelante y demuéstrale a tu psique que tú eres sin duda más vigoroso que tus excusas. A lo largo de mi existencia he conocido a miles de personas que trabajan arduamente, que se dedican sinceramente, pero que aún así no alcanzan los logros que desean y siempre me hacen la misma pregunta: Brian, ¿por qué si lo intento con todas mis fuerzas no logro progresar? La respuesta es simple pero poderosa. No se trata de intensidad, sino de consistencia. El triunfo no pertenece al que hace mucho una sola vez, sino al que hace algo cada día, incluso cuando no tiene ganas. He comprendido que la consistencia es el puente entre la intención y la realización. Es el hábito de hacer lo correcto una y otra vez hasta que se transforma en una parte natural de tu identidad. Puedes poseer los mejores sueños, los mejores planes y la mejor actitud, pero si no eres constante, esos sueños se disuelven en el aire. Cada día que postergas un acto importante, estás debilitando tu impulso, pero cada día que cumples tu palabra contigo mismo, estás reforzando tu poder interior. Yo mismo he fallado más veces de las que puedo contar. He tenido proyectos que no funcionaron, ideas que fracasaron e instantes donde percibí que toda mi dedicación no tenía sentido. Pero cada error fue una lección y cada caída fue una ocasión para ajustar mi rumbo. Comprendí que el triunfo no es una trayectoria recta, sino una secuencia de intentos conscientes y disciplinados. La distinción entre quienes prosperan y quienes se quedan a medio recorrido es que los primeros nunca dejan de aprender, ajustar y volver a iniciar. Cuando eres consistente, estás entrenando tu psique para actuar, incluso cuando las emociones no acompañan. El entusiasmo inicial siempre desaparece. Lo que permanece después es la determinación, esa capacidad de continuar cuando nadie te aplaude, cuando no visualizas logros, cuando la psique te indica que te paralices. Ahí es donde realmente se forja la personalidad. Es en esos instantes cuando se define si eres alguien que solo sueña con el triunfo o alguien que lo edifica. Las personas más exitosas que he conocido comparten un rasgo común: no claudican después del primer fracaso. En lugar de preguntarse por qué no funcionó, se preguntan qué puedo mejorar. Esa mentalidad es la esencia de la consistencia. Cada intento se transforma en un escalón más de aprendizaje, no en una derrota. Con el tiempo, esos pequeños ajustes se acumulan y crean logros extraordinarios. El triunfo, en realidad, no es un evento, sino una consecuencia natural de la constancia. Algo que repito constantemente en mis conferencias es que la repetición consciente crea maestría. No basta con repetir por repetir. Hay que hacerlo con propósito, con atención, con intención de mejora. Cada ocasión que practicas una capacidad, que corriges un error o que vuelves a intentarlo con una nueva estrategia, estás esculpiendo tu propio triunfo. Tu psique aprende, se adapta y se fortalece. Lo que hoy parece arduo, mañana se torna natural, y lo que antes te frustraba con el tiempo se transforma en tu mayor fortaleza. Yo soy la prueba viviente de que el trabajo constante vence cualquier obstáculo. No fui el más talentoso ni el más preparado, pero fui persistente. Todos los días hacía algo, aunque fuera pequeño, que me acercara a mis metas, y esa acumulación de dedicaciones diarias transformó completamente mi existencia. Lo mismo puede ocurrir contigo si te comprometes a actuar con determinación y convicción, incluso en los días donde no visualizas avance. Así que si hoy te percibes estancado o frustrado porque no visualizas logros inmediatos, recuerda esto:
La consistencia siempre vence al tiempo. Los frutos de tu dedicación están madurando, aunque aún no los visualices. No te paralices, no te impacientes. Continúa ajustando, aprendiendo y avanzando con determinación. Cada día que optas por persistir, estás escribiendo una historia de triunfo que un día servirá de inspiración para numerosos otros. La constancia es como una semilla que evoluciona en silencio. No visualizas el cambio de inmediato, pero con el tiempo florece y transforma toda tu existencia. He comprendido después de décadas estudiando el triunfo y trabajando con miles de personas alrededor del mundo, que el agotamiento no es el adversario, sino una indicación de avance. Cuando percibes que ya no puedes más, no significa que estés fallando, significa que estás avanzando más allá de tus límites previos. Tu sí que en esos instantes intenta protegerte, te indica que pares, que descanses, que no tiene sentido, pero si logras comprender que ese agotamiento forma parte del procedimiento de metamorfosis, tu perspectiva se transforma por completo. Ya no lo percibes como una barrera, sino como una confirmación de que estás evolucionando. El agotamiento físico y mental llega cuando estás exigiendo más de ti mismo que nunca antes, y eso es exactamente lo que necesitas para progresar. Ninguna capacidad, determinación o fortaleza interior se desarrolla en la comodidad. Cada persona que ha alcanzado grandes logros ha atravesado noches sin dormir, instantes de incertidumbre y pensamientos de claudicar, pero en lugar de paralizarse, optaron por reinterpretar el agotamiento como una prueba de su compromiso. Cuando modificas tu interpretación, modificas tu destino. Yo mismo lo viví numerosas veces. Durante mis primeros años en los negocios trabajaba jornadas interminables. Había días donde el agotamiento era tan vigoroso que me preguntaba si realmente tenía sentido, pero con el tiempo comprendí algo esencial. El agotamiento era temporal, pero los logros de mantenerme sólido serían permanentes. Cada ocasión que opté por continuar, incluso sin vitalidad, fortalecí mi autodisciplina y esa determinación se transformó en la base de todo lo que conseguí después. Cuando continúas a pesar del agotamiento, estás desarrollando un tipo de poder interior que no se puede enseñar en ningún libro ni curso. Estás entrenando tu psique para que obedezca a tu propósito, no a tus emociones momentáneas. La mayoría de las personas abandonan justo cuando están al borde de dar el impulso más importante, se dejan llevar por el agotamiento y pierden la ocasión de descubrir su auténtico potencial. Pero quienes resisten un poco más, quienes dan ese avance extra cuando todo dentro de ellos grita que se paralicen, son quienes alcanzan logros extraordinarios. Cada gota de dedicación, cada día de incertidumbre, cada noche donde optas por continuar trabajando mientras otros duermen, está forjando tu personalidad y esa personalidad se transforma en tu ventaja más poderosa. El triunfo no siempre depende de la fortuna o de la habilidad, sino de la fortaleza interior que edificas en los instantes difíciles. Las personas más admiradas no son las que tuvieron un recorrido sencillo, sino las que se levantaron una y otra vez cuando la existencia las puso a prueba. Recuerda que el fuego que hoy te quema es el mismo que mañana te iluminará. El sufrimiento, el malestar y el agotamiento no son castigos, son herramientas de desarrollo. Cada desafío te prepara para el siguiente nivel. Cada obstáculo te enseña a confiar más en ti mismo y cada instante de malestar te empuja a desarrollar la mentalidad necesaria para manejar el triunfo cuando llegue. El desarrollo nunca ocurre en el confort, ocurre cuando te mantienes sólido en medio del fuego. He enseñado durante años que el malestar es la antesala del desarrollo. Si hoy te percibes incómodo, estás en el lugar correcto. Significa que estás expandiendo tus capacidades, confrontando tus temores y fortaleciendo tu mentalidad. Es en esos instantes donde el avance auténtico ocurre, aunque no siempre lo visualices de inmediato. El agotamiento entonces deja de ser una indicación de fragilidad y se transforma en una evidencia de que estás en movimiento. Así que cuando el agotamiento te alcance, no lo rechaces. Abrázalo. Agradece la ocasión de estar evolucionando, de estar edificando una versión más vigorosa de ti mismo. Respira, reajusta y continúa adelante, porque cada avance que das, incluso el más pequeño, te acerca a la cúspide. El malestar que hoy soportas es la energía que mañana te impulsará. No te paralices. El fuego no está ahí para aniquilarte. Está ahí para purificarte y revelar la magnificencia que ya vive dentro de ti.
He enseñado durante años que tu psique subconsciente es el motor silencioso de tu destino. Todo lo que repites con emoción se transforma en una instrucción directa para tu cerebro. No distingue entre lo auténtico y lo imaginario. Simplemente obedece. Si te afirmas una y otra vez, no puedo más, tu psique aceptará esa orden y comenzará a filtrar la realidad para confirmarla. De repente notarás más obstáculos, más razones para paralizarte, más indicaciones de derrota. Pero si modificas la programación y comienzas a afirmarte, soy vigoroso, puedo hacerlo, esto me hará evolucionar, tu psique activa una red de recursos internos que antes permanecían dormidos. Yo mismo he comprobado este principio a lo largo de mi trayectoria. En mis primeros años, cuando confrontaba fracasos, mi diálogo interno era negativo. Me afirmaba que no era suficientemente bueno o que las circunstancias estaban en mi contra. Y como era de esperarse, mi psique hallaba evidencia de que eso era verdad. Todo se transformó cuando comencé a reprogramar conscientemente mis pensamientos. En lugar de concentrarme en los problemas, me enfoqué en las soluciones. En lugar de pensar, no puedo, comencé a afirmar, sí puedo y voy a descubrir el método. Esa pequeña distinción en el lenguaje modificó por completo mis logros. Tu subconsciente es como un terreno fértil. Las palabras que repites son las semillas que siembras. No puedes plantar semillas de incertidumbre y esperar cosechar triunfo. Cada pensamiento que optas por alimentar posee un impacto directo en tu futuro. Si siembras convicción, evolucionará la fortaleza. Si siembras temor, evolucionará la inseguridad. La psique humana es extraordinaria, pero también es neutral. No opta por ti. Eres tú quien decide qué tipo de jardín mental cultivar. Por eso insisto tanto en el poder de las afirmaciones. No son simples frases positivas, son herramientas de programación mental. Cada ocasión que repites con emoción una afirmación como yo puedo, yo soy capaz, yo merezco conseguirlo, estás fortaleciendo una conexión neuronal en tu cerebro. Con el tiempo, esas conexiones se tornan más vigorosas que tus viejos patrones de incertidumbre o temor. Lo que antes te paralizaba comienza a perder poder sobre ti. Lo que antes te parecía imposible empieza a parecer alcanzable. He observado a cientos de personas transformar su existencia aplicando este principio. Personas que provenían de entornos difíciles, sin recursos ni apoyo, consiguieron prosperar simplemente porque modificaron su manera de pensar. No fue fortuna, fue el resultado de repetir pensamientos de convicción y confianza hasta que se transformaron en su nueva identidad. Porque cuando modificas lo que te afirmas, modificas lo que haces, y cuando modificas lo que haces, modificas lo que eres. Deseo que comprendas algo fundamental. Cada pensamiento posee una consecuencia emocional. Si piensas en el fracaso, percibes temor. Si piensas en el triunfo, percibes inspiración. Tu psique y tu cuerpo están en una conversación constante. Por eso, cuando optas conscientemente pensamientos de fortaleza, estás activando en tu interior emociones de poder y esas emociones te impulsan a actuar de forma coherente con tus metas. Así es como se crea el círculo virtuoso del triunfo: pensamiento positivo, emoción elevada, acto efectivo, logros. Te invito a repetir cada día una afirmación sencilla, pero profundamente poderosa. Estoy más cerca de conseguirlo de lo que concibo. No lo afirmes por afirmarlo, percíbelo, créelo, vívelo. Repite esa frase con la certeza de que cada dedicación cuenta, que cada avance, por pequeño que sea, te acerca a tu meta. Tu psique comenzará a buscar evidencia que confirme esa afirmación. Visualizarás ocasiones donde antes solo visualizabas problemas. Notarás avances donde antes visualizabas estancamiento. Recuerda siempre que tu destino no está escrito. Se edifica con cada pensamiento que optas por alimentar. Si optas por sembrar convicción, constancia y esperanza, tu existencia florecerá. Si optas por alimentar el temor y la incertidumbre, te quedarás atrapado en el mismo lugar. Tú optas cuál semilla plantar. Y como enseño siempre, piensa en grande, habla con convicción y actúa con determinación. Porque cuando tu psique se alía con tu propósito, no hay nada ni nadie que pueda paralizarte. Cuando dejas de claudicar, algo increíble ocurre. La existencia comienza a alinearse contigo.
Nuevas ocasiones surgen, personas correctas llegan y los recorridos se abren. Yo lo denomino el punto de quiebre positivo, ese instante donde la convicción supera al temor. Cuando persistes más allá de la lógica, ingresas en una frecuencia de desarrollo que el universo reconoce y entonces todo se transforma. La existencia premia a quienes se niegan a claudicar, porque cada desafío es una prueba para verificar si realmente estás preparado para recibir lo que solicitaste. Existe un tipo de satisfacción que solo conocen quienes continuaron cuando todo se derrumbaba. No es solo triunfo material, es la paz interna de saber que diste todo. Esa sensación no se compra ni se enseña, se gana con dedicación, convicción y constancia, porque cuando no claudicas no solo alcanzas metas, te metamorfoseas en la persona que siempre soñaste ser. La próxima ocasión que percibas que ya no puedes más, recuerda esto, no te paralices ahora porque estás al borde de conseguirlo. La existencia no te está castigando, te está entrenando. Cada obstáculo es una ocasión para demostrarte de qué estás hecho. ¿Cuál de estas ideas resonó más contigo? ¿Qué decisión tomarás hoy para demostrarte que estás preparado para no claudicar jamás? Y nunca olvides esta verdad. La auténtica magnificencia no radica en vencer a otros, sino en superarte a ti mismo cada día. Esto ha sido un viaje por el mundo del desarrollo personal.